Procuraduría investigará a los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo por irregularidades en contrato de pasaportes. Abogados explican que los excancilleres Sarabia y Murillo podrían ser sancionados hasta por 10 años si la Procuraduría los declara responsables. Fallas en el sistema para expedición de pasaportes, largas filas en oficinas. Exclusivo Noticentro 1, embajador Daniel García revela temas pendientes entre Colombia y Estados Unidos. Estados Unidos expresa preocupación por la relación con Colombia. Presidente Gustavo Petro asegura que desconfía de las elecciones presidenciales del próximo año. Gobierno anuncia compra de armamento y aviones Gripen para reforzar defensa nacional. Burro bomba en Antioquia, 1 muerto y 2 heridos. La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo. A estos dos porque no habrían estructurado de manera adecuada el nuevo modelo de expedición de pasaportes, y también contra Alfredo Sade. A él porque habría dado instrucciones para demorar las citas de la expedición de pasaportes. La Procuraduría evaluará la conducta de los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, así como la del jefe de gabinete de la Casa de Nariño, Alfredo Sade, para determinar si tienen responsabilidad en el lío por el contrato de pasaportes en el país. El Ministerio Público indaga varias inconsistencias. Por las presuntas irregularidades en que incurrieron para garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes. Sobre los excancilleres, señala que a pesar de estar varios meses en sus cargos, no lograron definir el futuro de la distribución del documento. Murillo y Sarabia no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial. Contra el excanciller Sarabia, la Procuraduría le reprocha su conocimiento sobre la imposibilidad de cumplir las fechas establecidas con Portugal. Sarabia Torres habría conocido en abril de 2025 que el cronograma propuesto era inviable para la implementación del nuevo modelo, con ocasión del proceso adelantado con la Casa de la Moneda de Portugal, así como la falta de capacidad operativa de la imprenta nacional. En cuanto al jefe de gabinete Alfredo Sade, señala la Procuraduría que habría intervenido en asuntos que no eran de su competencia y habría planteado una reducción en la expedición de pasaportes y en la asignación de citas. En el caso de Saade, presuntamente se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes. Sobre la investigación de la Procuraduría, el excanciller Murillo señaló lo siguiente en sus redes sociales. El modelo de pasaportes que lideré fue legal, responsable y se desarrolló bajo estándares internacionales, con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. La urgencia manifiesta fue validada por la Contraloría. El Ministerio Público continuará con la recolección de evidencias sobre este caso. Justamente, abogados consultados por Noticentro 1 explican a qué se enfrentan los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo por este lío con los pasaportes. En caso de ser declarados responsables de una falta disciplinaria por el caso de los pasaportes, los excancilleres se verían expuestos a inhabilidades superiores a los 10 años, como ocurrió en el caso de Álvaro Leiva. Hay que esperar las resultas, primero, de la investigación que realiza la Contraloría General de la Nación. Lo cierto es que si estas personas son halladas responsables, podrán llegar a ser sancionadas, inclusive con destituciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos. Sobre Murillo se tendrá que defender sobre este particular. Al excanciller Murillo por hacer uso indebido de la figura de urgencia manifiesta en septiembre del 2024 para acelerar el proceso de contratación. Y en el caso de Laura Sarabia tendrá que explicar. Y a la excanciller Sarabia porque desde abril del 2025 tenía conocimiento del plan metodológico para el nuevo modelo de los pasaportes y sabía que este cronograma era inviable y teniendo este conocimiento no tomó ninguna medida para prevenirlo. Ya son varias pruebas que tiene la Procuraduría para determinar si abre un juicio disciplinario a los exfuncionarios. Hoy se presentaron fallas en la expedición de pasaportes en una de las oficinas en Bogotá. Se reagendaron citas.
Este es el panorama en la oficina de pasaportes, sede centro de la capital del país. Recordemos que alrededor de las 10 de la mañana la Cancillería emitió un comunicado en el que aseguró que esta sede se había quedado sin internet, por lo que procedieron a reagendar citas. En ese momento se generó una ola de caos entre las cientos de personas que se encontraban haciendo fila. Sin embargo, alrededor de las 2 de la tarde se oficializó que ya había sistema y procedieron a generar de manera masiva citas, a atender a los cientos de personas que se encontraban aquí. Realmente el proceso, si bien había mucha gente, fue bastante efectivo porque uno entra de una vez, foto y eso es súper rápido. Yo la saqué el martes pasado y me la entregaron hoy, gracias a Dios. Algunas personas logran completar este proceso sin contratiempos, mientras que otros reportan frustraciones por la demora en el trámite. Esta mañana vine temprano con mi cita, había una cola grandísima y salió un señor con un megáfono y nos dijo que ya no iban a poder atender porque se había caído el sistema. Las oficinas de la Cancillería registran largas filas desde tempranas horas y aunque el sistema de agendamiento sigue operando, ya se encuentra al máximo nivel de su capacidad. El embajador Daniel García Peña habló en exclusiva con Noticentro 1. Reveló qué es lo que está pendiente entre Estados Unidos y Colombia luego de una crisis diplomática. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, afirmó que los canales diplomáticos entre ambos países funcionaron de manera efectiva tras la reciente tensión originada por declaraciones del presidente Petro. Según explicó, la gestión diplomática permitió encauzar el diálogo y enfocarse en los puntos de coincidencia sin que la relación bilateral quedara afectada. Una evaluación con el presidente muy exhaustiva de la relación bilateral y recibí la instrucción de regresar aquí a Washington para seguir trabajando y concentrándonos en esos temas en los cuales pues tenemos grandes coincidencias y elementos de cooperación con los Estados Unidos. Además, señaló que la carta enviada por el presidente Petro al secretario de Estado Marco Rubio fue clave para disipar las tensiones. Ratificamos una vez más la importancia de esta relación histórica entre los dos países. También que creo que nos sirvió mucho, me sirvió a mí para tener mayor claridad sobre los temas, pero también para recibir instrucciones precisas que permitan que sigamos trabajando con Estados Unidos en esta importante relación. García Peña destacó que la relación entre ambos países sigue siendo estratégica y mutuamente beneficiosa. Subrayó que aunque siempre existirán diferencias, hay temas fundamentales que los unen, como la lucha contra el narcotráfico, manejo de la migración y la cooperación bilateral. Al margen de estas declaraciones, Estados Unidos mostró su preocupación por las relaciones con Colombia. El encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, regresó al país luego de una serie de consultas en Washington. Llegué a Medellín con preocupaciones persistentes de mi gobierno sobre la retórica y acciones de los más altos niveles del gobierno colombiano que ponen en riesgo la relación histórica. El diplomático reiteró que Washington continuará adoptando medidas para frenar la migración irregular, combatir el narcotráfico y proteger sus intereses en la región. Estados Unidos continuará tomando medidas decisivas. Sin embargo, surge una nueva interrogante para los próximos capítulos de relaciones bilaterales. ¿Quién va a ser el interlocutor? Teniendo en cuenta la llegada de la nueva canciller Rosa Yolanda Villavicencio tras la renuncia de Laura Sarabia, pues su nombramiento ha generado polémica por su apoyo público al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionado por el secretario de Estado, Marco Rubio. La pregunta clave es, ¿cómo se gestionará el diálogo con alguien que tiene posiciones confirmadas sobre Venezuela en un momento en el que Washington exige claridad y respaldo, más que todo en temas relacionados con comercio, migración y narcotráfico? El presidente Gustavo Petro puso en duda la transparencia de las elecciones en 2026 con un mensaje en sus redes sociales. El presidente Gustavo Petro avivó la controversia nacional al expresar su desconfianza frente a la transparencia de las elecciones presidenciales del 2026 en medio de la discusión por el contrato de logística electoral adjudicado por la registraduría. Hay momentos de máxima estupidez humana. Yo no quiero aplazar elecciones, pero eso de traer una empresa que fue detectada por un software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo por completo la transparencia electoral. La polémica se centra
en la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de producir kits electorales y cédulas, cuya participación ha sido objeto de críticas para el mandatario. El presidente advirtió sobre posibles irregularidades en la contratación y pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio que investigue si existieron prácticas restrictivas por parte de la registraduría. Mientras tanto, el Consejo Gremial rechazó las palabras del presidente de la República, Gustavo Petro, al referirse que no habría garantías para las elecciones presidenciales que serían el próximo año. En el comunicado conjunto, los gremios de la economía del país rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro al señalar que las afirmaciones buscan sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral sin presentar evidencia alguna. Para el Consejo Gremial, esto constituye en un mensaje perjudicial para la democracia, erosiona la confianza ciudadana y deteriora el clima de estabilidad institucional que el país necesita. Es muy preocupante ver cómo el presidente de la República, sin prueba alguna, está poniendo en tela de juicio las próximas elecciones del país. Más aún, cuando él fue electo a través de un proceso absolutamente transparente, con los mismos actores que hoy él está diciendo no cumplen los requisitos para darle la transparencia y la legitimidad de los procesos siguientes. Resalta que el sistema electoral colombiano, encabezado por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, ha construido a lo largo de décadas capacidades técnicas, operativas y constitucionales que le han permitido desarrollar procesos transparentes, observables y legítimos. Noticia en desarrollo. Sí, buenas noches. La Registraduría Nacional anunció que ya se adjudicó la convocatoria para el contrato de la solución logística para las elecciones del 2026 y también del Consejo Nacional de Juventudes. Según la entidad, se le dio a la Unión Temporal de Logística de Soluciones, donde está la empresa Thomas Greg & Sons. Recordemos que esta es la misma empresa que viene realizando la producción de los pasaportes. Según la Registraduría, esta empresa es la única que cuenta con las capacidades para realizar los kits electorales y por eso fue quien ganó esta convocatoria. La entidad también informó que el proceso fue acompañado por entidades como la Procuraduría Nacional. Ana María Celis para Noticentro 1. La Corte Constitucional tumbó 2 decretos de conmoción interior en el Catatumbo, uno sobre recursos del Sistema General de Participaciones y el otro sobre las zonas de protección agropecuaria. Son 5 decretos sobre la conmoción interior en el Catatumbo que fueron tumbados por la Corte Constitucional. Entre los más relevantes se suspende el decreto 135, con el que se buscaba reorientar rentas de destinación específica y modificar el presupuesto. El decreto 155, en el que se adoptan medidas en materia de infraestructura educativa para la educación superior. Y el decreto 132, que tomaba medidas de orden público sobre los combustibles en el Catatumbo. Entre los argumentos de la Corte se incluyeron fallas en la firma del decreto por parte de los ministros y decretos que desbordaban su capacidad al no tener relación directa con la situación de orden público en norte de Santander. El gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que se comprarán más armas y aviones Gripen, esto para fortalecer la seguridad del país. El presidente Gustavo Petro aseguró que su gobierno ha optado por diversificar la compra de armamento, privilegiando alianzas con múltiples países y evitando compromisos con estados señalados por vulneraciones a los derechos humanos. Hemos determinado que en lo que se trata de compras de armamentos que no producimos, pues lo hagamos con muchos países. Que no sea un solo país. Incluso que no sea con países que hoy son duramente cuestionados en desarrollo al cuidado de los derechos humanos en el planeta. También aprovechó su intervención para resaltar el papel estratégico de la industria naval. Estamos haciendo la primera fragata colombiana. Eso significa nuestra capacidad de cuidar los mares y es donde más incautamos mercancías ilícitas. El presidente subrayó que estos desarrollos en defensa y producción militar están orientados no solo a reforzar la soberanía nacional, sino también a impulsar el comercio, garantizar la seguridad en las costas y expandir la presencia estratégica de Colombia en el Caribe. Colombia será sede de una reunión de emergencia del Grupo de La Haya, donde se intentarán fijar acciones reales para tratar de detener el conflicto en Gaza.
Colombia y Sudáfrica, en su calidad de copresidentes del Grupo de la Haya, serán anfitriones de una reunión ministerial de emergencia sobre Palestina los días 15 y 16 de julio en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá. Según el gobierno, el encuentro responde a la escalada de violaciones del derecho internacional por parte de Israel en el territorio palestino ocupado, incluidas las acusaciones de genocidio. Según la Cancillería, se busca promover una respuesta diplomática y jurídica coordinada. La cita reunirá tanto a países miembros fundadores como a naciones no pertenecientes al Grupo de la Haya, con el objetivo de abordar las obligaciones jurídicas de los estados en relación con el conflicto, conforme a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio del 2024. Durante la jornada en Bogotá, los estados participantes se espera anuncien medidas concretas, según la Cancillería, encaminadas a frenar el genocidio y a garantizar y a exigir una rendición de cuentas. La reunión marca un nuevo paso en el intento de movilizar a la comunidad internacional frente a la situación que se vive en Medio Oriente. Mientras tanto, desde Medellín, la capital del departamento de Antioquia, el ministro de la Defensa Nacional, el general en retiro Pedro Sánchez, entregó declaraciones por la situación de orden público en el país. Desde la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial 2025 inaugurada en Río Negro, Antioquia, el ministro de Defensa Pedro Sánchez se refirió a la reunión de cooperación entre Colombia y Suecia y la estrategia de contribución a la tasa de seguridad que lidera la gobernación de Antioquia. Y los recursos son pocos. Aquí debo reconocer a nuestro gobernador de Antioquia ese compromiso que tiene con la seguridad. Adelantó una estrategia fundamental en términos económicos, prácticamente de recaudar casi que un billón de pesos para garantizarle o para fortalecer la seguridad acá en esta hermosa región. Pero eso no significa que la responsabilidad de nosotros no sea fortalecer aquí esta capacidad. La activación de una FUBRA, el fortalecimiento del pie de fuerza, ha sido fundamental para lograr mejores índices de seguridad aquí en la región. La Feria Aeronáutica se abrió al público con la exhibición de una réplica a escala real de uno de los aviones de combate Gripen, que hoy está en negociaciones con el gobierno para renovar su flota. Un muerto y 2 heridos es el saldo que deja un atentado terrorista en Antioquia en el que fue utilizado un burro cargado de explosivos. El subteniente Jonathan Monsalve Moreno fue asesinado en un atentado sin precedentes en el sector Las Cruces, en Valdivia, Antioquia. Allí 2 soldados más resultaron heridos. El ejército confirmó que el ELN usó como medio de ataque un burro que fue cargado de explosivos, una práctica inhumana usada hace 3 décadas para sembrar terror en Colombia. Distintas voces rechazaron el ataque. Y aún así, este gobierno se empecina en hablar de paz total y ahora con el cuento de paz urbana, bandidos envalentonados y navegando en la impunidad. Este año ya van 19 policías y soldados asesinados en el departamento. Mi saludo sincero, mi más sentido dolor para sus familias y nuestras fuerzas. Hoy, en Valdivia, Antioquia, el ELN perpetró un acto cobarde y despiadado contra nuestras tropas que protegen a la población civil, utilizando como medio de ataque un animal indefenso. El ejército confirmó que ambos militares fueron trasladados por la Fuerza Aérea Colombiana a un hospital y esta zona de Antioquia permanece en máxima alerta. Con un preocupante aumento en la ocupación hospitalaria, la Secretaría de Salud de Bogotá emitió una alerta por el aumento en las enfermedades respiratorias en la ciudad. Bogotá está bajo alerta. La Secretaría Distrital de Salud advirtió sobre el impacto creciente de las enfermedades respiratorias crónicas y en la capacidad de respuesta del sistema de salud en la capital. Cerca de 250.000 bogotanos han reportado enfermedades de tipo crónico. Tenemos pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos pacientes con asma, con fibrosis pulmonar, pacientes con apnea del sueño cada vez más común y otras enfermedades. Uno de los mayores desafíos de estas afecciones es la detección a tiempo. La Secretaría Distrital de la Salud hace un llamado urgente a no normalizar estas enfermedades y a tomar medidas urgentes. Las infecciones respiratorias agudas también son una fuente y son parte de las 5 primeras causas de enfermedad en los bogotanos. La Secretaría enfatiza en la acción temprana para mitigar esta creciente problemática de salud pública en la capital. ¿Qué está pasando con la salud en Colombia? En Antioquia, en las últimas horas, se vieron obligados a cerrar un centro de urgencias porque se superó la capacidad de personas. La crisis de la salud sigue escalando caminos difíciles en Antioquia. La Fundación Clínica del Norte, ubicada en Bello,
confirmó que cerrará el servicio de urgencias a partir del 25 de julio. Hemos iniciado el procedimiento normativo correspondiente para el cierre del servicio de urgencias, cumpliendo con todos los pasos y requisitos establecidos por la ley. Este proceso se llevará a cabo de manera transparente y ordenada, asegurando que se minimicen las interrupciones en la atención a nuestros pacientes. En el documento, la gerencia de la clínica informa que como medida compensatoria se habilitará el servicio de hospitalización parcial y consulta prioritaria. En Michado, 850 familias serán las beneficiadas de dejar los cultivos ilícitos y reemplazarlos por cultivos de cacao. Como un acto histórico en Cumaribo, Vichada, la siembra de coca ha caído en picada, pasando de 1.242 hectáreas en 2012 a solo 343 en 2023, gracias a un modelo de sustitución de tierras. Noticentro 1 llegó hasta este municipio para conocer de qué se trata el proyecto que busca ser replicado en todo el país. La Fuerza Aérea propuso iniciar con los cultivos de cacao, teniendo en cuenta que las características del cacao eran muy similares al suelo en que se cultivaba la coca. El proyecto acoge a más de 850 familias cacaocultoras. La meta es llegar a 1.000 hectáreas de cacao para finales del 2026. La razón, el cacao estaría siendo más productivo que sembrar coca. Está siendo mejor pago que 1 kilo de pasta base de coca en la región, por todo lo que la producción de pasta base le está generando a los campesinos. Los controles de las fuerzas militares pues han hecho que los mismos insumos para la pasta base, los químicos, se aumenten en el costo. Y no solo es el precio, a los campesinos se les garantiza un subsidio, la compra de toda la producción y capacitación constante. Este modelo busca ser replicado en todo el país. Políticos en Bogotá culpan al gobierno nacional del presidente Gustavo Petro de un desfinanciamiento que está afectando a los ríos en Colombia, especialmente el río Bogotá e inminentemente el río Magdalena. Una reciente denuncia hecha por el concejal de Bogotá, Julián Uzcategui, y el representante a la Cámara, Jaime Uzcategui, alerta sobre el futuro ambiental del río Bogotá y por extensión el río Magdalena. El riesgo está por presuntas trabas impuestas por el Ministerio de Hacienda a la financiación de la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, Pitar Canoas. Es increíble ver cómo llegan aguas oscuras, turbias, completamente contaminadas. Y más aún cuando hay un proyecto como la Pitar Canoas que estaría en la capacidad de descontaminar el 70% del agua del río Bogotá, que está envenenando el río Magdalena. La Pitar Canoas está diseñada para tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de Soacha, y evitaría que diariamente lleguen al río Bogotá cerca de 300 toneladas de materia orgánica y más de 320 residuos sólidos que terminan desembocando en el río Magdalena. Que el Ministerio de Hacienda expida la garantía que se requiere, que el Ministerio de Ambiente se ponga al frente del proyecto ambiental más importante de Colombia y que se hagan las mesas de trabajo o que tengamos en el Congreso un gran debate. La denuncia busca visibilizar el abandono estatal en zonas ribereñas y llamar la atención sobre la urgencia de proteger el principal afluente del país. Hoy se cumple un año desde que el almirante Francisco Cubides asumió como comandante general de las fuerzas militares. En Noticentro 1, este es el balance de sus 365 días en el cargo. Colombia completa un año bajo el mando del almirante Francisco Cubides al frente de las fuerzas militares. Un periodo marcado por la compleja situación de orden público que el alto mando no evade. En diálogos con Noticentro 1, el almirante señaló al narcotráfico como el motor de la violencia y aseguró que los grupos ilegales no han aprovechado la mano generosa del Estado. En ese momento hubo 5 mesas, pero con el tiempo los grupos no han aprovechado esa mano generosa del gobierno y se han separado esas mesas. De esas mesas. Ya en ese momento no hay ningún cese al fuego. El almirante respondió sobre las supuestas versiones de expansión de los grupos armados. Cuando vemos, por ejemplo, esa gran oleada terrorista que hacen un grupo en el Chocó o hace el ELN a nivel nacional, es una simple muestra de que primero los hemos desacomodado, porque si ellos estuvieran tranquilos no pasaba nada. Según el comandante, ha generado impactos tangibles. Hemos logrado afectar a los grupos armados organizados en más de 13.600 individuos. Se cumple un año de su gestión y para el almirante el compromiso sigue siendo velar por la seguridad de la nación. Regiones. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa por el asesinato de 2 mujeres en un bus de servicio público en el departamento de Antioquia.
Según la investigación, las dos mujeres de 24 y 37 años iban como pasajeras en un bus que cubría la ruta urbana Prado Centro-Santo Domingo, cuando fueron atacadas a disparos por otro hombre que viajaba en el mismo vehículo. Según el reporte, ambas fallecieron y las autoridades anunciaron una millonaria recompensa para ubicar al sicario y esclarecer el doble crimen. Desde la Alcaldía de Medellín ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que nos permita identificar y capturar al responsable del doble homicidio ocurrido en la noche de ayer, martes 8 de julio, dentro de un bus de servicio público que cubría la ruta entre Prado Centro y Santo Domingo. Tras el ataque, el agresor huyó bajándose del bus y montándose en una moto que lo estaba esperando. Según la investigación, una de las víctimas era oriunda del municipio de Turbo y la segunda era ciudadana venezolana. La Armada Nacional rescató a 13 turistas que fueron abandonados en zona selvática del Pacífico luego de que la embarcación en la que viajaban fue hurtada por delincuentes. 13 personas fueron rescatadas por la Armada Nacional en las aguas del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, luego de haber sido víctimas de un hurto por parte de sujetos armados en alta mar, quienes dejaron a la deriva la embarcación de nombre Expreso Doña Rosa. La operación inició luego de que la estación de guardacostas primaria Buenaventura recibiera un reporte sobre el posible hurto de una embarcación con 13 personas a bordo, entre ellas un menor de edad, quienes cubrían la ruta Buenaventura hacia López de Micay. Tras 4 horas de intensas labores de búsqueda por parte de nuestras unidades a flote en el área, se logró localizar a estas personas y posteriormente rescatarlas. De inmediato, se procedieron a verificar y brindar atención prioritaria al personal rescatado, proporcionándoles alimentación e hidratación. Noticentro 1 pudo conocer que la embarcación se dirigía a la comunidad de López de Micay. No obstante, su recorrido no pudo ser completado tras la interceptación por parte de hombres armados en el sector de Bazán-Bocana. Las autoridades en este momento investigan cuál sería el grupo responsable detrás de este hecho criminal realizado en aguas del municipio de Buenaventura. Desde el Valle del Cauca, Jorge Escobar Banderas, Noticentro 1. Y en medio de la crisis hospitalaria que se presenta en Antioquia, un incendio voraz se presentó en la clínica de Medellín. 150 pacientes fueron trasladados a otros centros asistenciales. Así fue el incendio en la clínica Fundadores de Medellín. La conflagración reportada en el 7º piso derivó en pánico. La emergencia terminó con una compleja logística para trasladar a cerca de 150 pacientes a otros hospitales. Rápidamente se logró controlar, se hicieron algunas evacuaciones de los pisos inferiores, también se debió hacer el traslado de 2 pacientes en estado crítico a establecimientos de salud cercanos. En este momento estamos evaluando el techo de esta edificación. Con el incendio totalmente controlado, ya los pacientes que debieron ser evacuados están regresando a hospitalización. A esta hora se hace una evaluación de los daños en la institución hospitalaria. Gremios expresaron su preocupación por la ocupación médica que hay en la ciudad y que se incrementará con los pacientes trasladados. El bloque de búsqueda creado en el Valle del Cauca en junio pasado fortalecerá sus operaciones en el litoral pacífico para contener a los grupos armados. Tras los resultados positivos que ha tenido el bloque de búsqueda en el suroccidente de Colombia, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció que este grupo especial también va a cumplir acciones de inteligencia para desarticular organizaciones delincuenciales en el municipio de Buenaventura. El bloque de búsqueda para hacer todo un trabajo de inteligencia y coger las máximos cabecillas que están afectando la seguridad de Buenaventura. Se va a aumentar el pie de fuerza y se va a trabajar muy intensamente en 2 comunas, la comuna 10 y la comuna 12. Articuladamente la policía, la armada, el ejército van a trabajar de la mano para poder lograr capturar a estas personas y por supuesto con el bloque de búsqueda. La gobernadora del Valle le hizo un llamado a la ciudadanía para entregar información que permita capturar a líderes de grupos armados como los chotas y espartanos, esto por valor de 200 millones de pesos de recompensa. Y en el departamento de Norte de Santander hay preocupación por el retraso en la entrega de medicamentos, especialmente a pacientes que tienen VIH.
Una preocupante alerta fue emitida por la Fundación Azotrasnor luego de realizar una encuesta a 4.587 personas que viven con VIH en distintas regiones del país. El estudio reveló que una gran mayoría ha experimentado retrasos considerables en la entrega de sus medicamentos antirretrovirales, esenciales para mantener controlada la infección y preservar su calidad de vida. Hoy estamos muy preocupados por el tema de la no entrega de medicamentos, porque esto, digamos, a mediano y largo plazo puede posibilitar un brote significativo de la infección. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que una persona que es consistente con la toma de su medicamento, una persona que sigue, digamos, de manera rigurosa la toma de su tratamiento, es indetectable. La organización hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud y a las EPS para que se agilicen los procesos de distribución y se garantice el acceso oportuno a los medicamentos. Estamos frente a una crisis silenciosa que, de no atenderse, puede costar vidas, puntualizó la entidad. 2 vehículos de carga fueron incinerados en Puerto Valdivia, Antioquia. Las autoridades no descartan al ELN como autor de este nuevo ataque terrorista. Así fueron incinerados 2 vehículos de carga en jurisdicción de Puerto Valdivia, en Antioquia. Según la denuncia, el atentado llegó con otras intimidaciones de grupos armados. Las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó lesionada. La Asociación de Transportadores de Carga hizo duras críticas contra el gobierno y denunció falta de protección para el gremio en las vías del país. No hay perdón para este desorden de gobierno, por lo que vivimos camioneros, soldados y policías. Día tras día es atentado tras atentado. Exigimos protección. Además de incinerados, los vehículos fueron saqueados por varias personas que se encontraban en la zona. Con este video, la Asociación de Transportadores de Carga denunció que en el municipio de Yarumal, otro vehículo recibió varios disparos y exigieron medidas. Exigen la liberación de 2 soldados que ya completan 90 días en cautiverio. ¿Dónde están y quién los tiene? Son las preguntas que se hacen sus familiares. Han pasado 90 días desde que los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Gilmer Andrés Coral fueron secuestrados por integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN en Cúcuta. Los hechos ocurrieron cuando realizaban labores de vigilancia y seguimiento contra la extorsión en inmediaciones de la cárcel Modelo. En ese momento fueron interceptados por hombres armados que se movilizaban en motocicletas, quienes los obligaron a subirse y se los llevaron con rumbo desconocido. En estos 3 meses de cautiverio, sus familias solo han recibido 2 pruebas de supervivencia, la última hace más de mes y medio. Que me digan en qué han avanzado, ya van 90 días, no vemos, pues ellos aún están en cautiverio. Desde entonces la incertidumbre y el dolor marcan cada día para sus seres queridos, que claman por información y ayuda del gobierno. Es por eso que hoy sus esposas le piden al gobierno nacional respuestas inmediatas, que no se olviden de ellas, pues ya hace mes y medio que no tienen señales de vida de sus esposos. Además, 3 meses viviendo en incertidumbre y zozobra. Informó para Noticentro 1 Camila Barrera, de La Opinión, Cúcuta. Noticia en desarrollo. El senador Ariel Ávila y un grupo de ambientalistas denunciaron la construcción de una mega mansión en zona de bosque protegido en el municipio de Chía, en el departamento de Cundinamarca. Una mansión de 1.400 metros cuadrados proyectada en los cerros de Chía ha encendido las alarmas ambientales. Aunque la alcaldía asegura que solo aprobó un cerramiento, la comunidad denuncia daños a la fauna y posible urbanización masiva en esta zona protegida. Un llamado a la administración municipal que detenga la entrega de estas licencias, particularmente de esta mansión, que no sigan omitiendo los fuertes impactos ambientales, porque además hay una zona de un nacimiento de agua, y que actualicen el POT y que tengan en cuenta los nuevos requerimientos del POT. Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se refirió a la construcción de esta obra. Las zonas de bosque protector ZBP son designadas por el municipio y corresponden, en principio, a estrategias de conservación de orden municipal. Por tanto, el concepto para normas de bosque protector no se encuentra regulado y debe darse cumplimiento a la normatividad relacionada con la expedición de licencias urbanísticas. Ambientalistas y vecinos ya interpusieron acciones legales para frenar lo que llaman un atentado ecológico. En Candelaria, Valle del Cauca, la Dirección de Tránsito y Transporte incautó cerca de 2 toneladas de marihuana. Las transportaba un sujeto en un vehículo.
Un operativo de la Policía de Tránsito en el Valle del Cauca dejó la captura de un hombre que transportaba 1.9 toneladas de marihuana ocultas en un furgón en la vía Villarrica-Palmira, a la altura de la Candelaria. El sujeto, con antecedentes por narcotráfico, fue sorprendido en flagrancia cuando pretendía mover la carga desde Santander de Quilichao hacia Palmira. El vehículo fue interceptado por la policía, quienes descubrieron los compartimientos ocultos llenos de estos paquetes. En Bogotá, una docente fue capturada por el presunto abuso de una menor de 4 años en un jardín infantil en la localidad de Kennedy. Una docente de preescolar fue capturada en las últimas horas tras ser señalada de cometer actos sexuales abusivos contra una niña de 4 años dentro de una institución educativa en el barrio Ciudad de Cali, en la localidad de Kennedy. Estos hechos se presentaron en una institución educativa, donde esta mujer, aprovechando su condición de docente de preescolar, presuntamente abusaba de una menor de 4 años. La rápida actuación de las autoridades permitió que mediante orden judicial se hiciera efectiva esta detención. La menor pone en conocimiento a sus padres de lo que estaba ocurriendo y ellos informan a las autoridades, donde se inicia un proceso investigativo con nuestra Fiscalía General de la Nación, donde se logra la identificación, judicialización y captura de esta persona. La mujer fue presentada ante la Fiscalía y un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones para evaluar su culpabilidad y ver si hay más menores abusados. En Noticentro 1, Noticias Económicas, el Banco de la República reportó un incremento en la deuda externa que es récord, esto para el mes de abril. Según el reporte del Banco de la República, la deuda externa colombiana llegó en abril a 207.829 millones de dólares, siendo el registro más alto del país en su historia y representando un alza del 2,23% frente al mes inmediatamente anterior. La deuda pública subió a 116.911 millones de dólares en abril. El alza se ve representado por mayores tasas de interés ante una mayor prima de riesgo de la nación en los mercados internacionales. Ello obedece en su mayor parte también al incremento de la prima de riesgo para Colombia por anuncios como el de utilizar una cláusula de escape y además de aumentar el déficit fiscal del 5 al 7.1% para este mismo año. Frente al cierre de 2024 también sube la deuda cuando se ubicaba en 201.672 millones de dólares, un alza superior al 3%. Como porcentaje del PIB ya está en 49,2%. El gremio de los carboneros aseguró que el proyecto de anticipo de renta podría afectar notablemente al sector. Desde la Federación Nacional de Productores de Carbón se advirtió que el anticipo del impuesto de renta que busca el gobierno nacional pone en riesgo la rentabilidad de las empresas del sector. En las cuentas de la agremiación el impacto es de 2 billones de pesos. Ese exceso de renta pagado por anticipado para la siguiente vigencia va a estar por el orden de los 2 billones de pesos, incrementando el endeudamiento que el gobierno tiene con las empresas del sector carbón ya hoy en día. Este tipo de medidas llega en un mal momento si se tiene en cuenta la disminución de precios y caída de las exportaciones. Un incremento tuvo el índice de la incertidumbre de la economía en Colombia para el mes de junio, así lo revela un informe de Fedesarrollo. El informe de Fedesarrollo revela que la incertidumbre económica de los colombianos subió en junio de 2025 a 280 puntos, lo que equivale a un aumento de 56 puntos frente a mayo de 2025. Frente al mismo mes del año anterior también se incrementó. Este índice completa 81 meses por encima del promedio observado entre el 2000 y el 2019. Los factores que contribuyen a la tendencia son la situación política, económica, social y geopolítica con el 45,5%, seguido por la categoría de actividad económica y seguridad. Esto sigue siendo una barrera desde el punto de vista del panorama de inversión para el país y justamente esto explica en parte por qué la inversión no ha logrado levantar cabeza en los últimos 3 años. Hay que decir que frente al mes anterior la categoría de seguridad mostró el mayor aumento en su participación. Finagro aumentó su desembolso para créditos colectivos, superando los 6 billones de pesos. La entidad ha desembolsado más de 6 billones de pesos en crédito colectivo, con más de 26 actividades en las que se firmarán convenios con entes territoriales.
Se lanzarán líneas de financiamiento para las poblaciones más vulnerables del país. Los recursos se han canalizado a través de bancos y cooperativas para impulsar cadenas como arroz, cacao, café, aguacate, maíz, entre otros. Permite acceder a mayores montos de crédito, generar economías de escala, facilitar la adopción de nuevas tecnologías, así como ingresar a nuevos mercados. Desde agosto de 2024, más de 343.730 productores han obtenido por primera vez un crédito de fomento agropecuario. Contrario a la inflación, los paquetes turísticos subieron en junio. Según el reporte del Banco de la República, la deuda externa colombiana llegó en abril a 207.829 millones de dólares, siendo el registro más alto del país en su historia y representando un alza del 2,23% frente al mes inmediatamente anterior. La deuda pública subió a 116.911 millones de dólares en abril. El alza se ve representado por mayores tasas de interés ante una mayor prima de riesgo de la nación en los mercados internacionales. Frente al cierre de 2024 también sube la deuda cuando se ubicaba en 201.672 millones de dólares, un alza superior al 3%. Como porcentaje del PIB ya está en 49,2%. El informe de Fedesarrollo revela que la incertidumbre económica de los colombianos subió en junio de 2025 a 280 puntos, lo que equivale a un aumento de 56 puntos frente a mayo de 2025. Frente al mismo mes del año anterior también se incrementó. Este índice completa 81 meses por encima del promedio observado entre el 2000 y el 2019. Los factores que contribuyen a la tendencia son la situación política, económica, social y geopolítica con el 45,5%, seguido por la categoría de actividad económica y seguridad. Hay que decir que frente al mes anterior la categoría de seguridad mostró el mayor aumento en su participación. Pese a la reducción de la inflación, que en su variación anual bajó al 4,82%, para el caso del turismo el comportamiento es diferente, ya que los paquetes turísticos alcanzaron un aumento de 7,3%, es decir, 4,6 puntos porcentuales más en lo reportado en el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo ANATO, esta tendencia puede atribuirse a un aumento en la demanda por la temporada de mitad de año. Además, se dieron incrementos en costos operativos de las agencias, incremento en los precios del combustible y ajustes tarifarios por parte de las aerolíneas. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.026 pesos con 9 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.140 pesos. Un euro cuesta 4.734 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 84 centavos. El precio interno se cotizó a 2.253.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68 con 38 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $70 con 16 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,78% a 1.675 puntos. Por primera vez desde su creación hace 41 años, las puertas del COPES, el Comando de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, abre sus puertas para conocer a través de un documental cómo es el intenso y exigente entrenamiento de quienes en un curso de 4 meses buscan hacer parte de una de las fuerzas más especializadas de Colombia. Primer reto sobre todo fue el acceso, porque bueno, el COPES es un grupo muy hermético que nunca antes había permitido el acceso de cámaras de televisión. Normalmente nosotros le decimos acá al comando que siempre enfrenta sus miedos a las alturas, a la claustrofobia, inclusive al gas lacrimógeno, a todo este esfuerzo físico que durante 4 meses y medio ellos están pues normalmente enfrentando. Una producción en la que queda claro que para ser parte de esta división se necesita algo más que ganas y buen estado físico. Aquí la inteligencia emocional prima. Si su motivación es su mamá, su papá, sus hermanos, los que tienen hijos, aférrense a lo que más quieran, hermano. La intención es poder tener la parte espiritual firme, que es algo que los lleva a cumplir su meta o su objetivo, que es terminar el curso de Operaciones Especiales. Ha sido un reto de producción bastante grande para un equipo de 20 y pico personas que estábamos allí grabando, en Cibaté o luego en el Tolima, en el Tenó, en el Senop, etcétera. Entonces, bueno, ha sido una experiencia, un aprendizaje para todos.
Durante varios meses la producción siguió el día a día de quienes con esfuerzo llegaron a este punto de su carrera dentro de la institución. Y cuando llegas al límite es la única razón para seguir luchando. Esto es un documental, 100% documental, observacional, no hemos intervenido, no hemos querido intervenir en el transcurso del curso, lo más importante era el curso, luego nosotros. Y se vuelve a preguntar uno cómo hace tantas cosas y cómo el cuerpo aguanta tantas situaciones y la mente, cómo llega uno a terminar después de esto. ¿Ganar, matar o qué? ¡Vamos! Copes Comandos Élite se estrenará este 11 de julio a través de Prime Video. ¿Quién se va a retirar? Este dispositivo, capaz de mantener órganos humanos vivos fuera del cuerpo durante el doble del tiempo que el método tradicional de conservación en hielo, aumentando drásticamente el número disponible para trasplantes, ganó el llamado Oscar de la Ingeniería, el premio Macrobert. Desarrollado por la Universidad de Oxford, este dispositivo mantiene el entorno que un hígado o un riñón necesita dentro del cuerpo humano, engañando al órgano para que crea que aún está dentro de una persona. La tecnología utiliza 7 algoritmos diferentes para mantener un órgano sano hasta por 24 horas, permitiendo evaluarlo y monitorearlo antes de la cirugía de trasplante, lo que permite considerablemente las probabilidades de éxito.